La crisis en Bolivia del 1964 al 1982. Las dictaduras militares llevaron a cabo una política de reforma económica, como la reapertura de las industrias, de las minas, del estaño a las inversiones privadas extranjeras. En julio de 1966, René Barrientos fue elegido presidente ya como civil. Sin embargo, se vio obligado a depender de los militares para poder enfrentarse a los guerrilleros, que habían empezado a actuar en las regiones montañosas. En octubre de 1965, el ejército boliviano anunció haber derrotado a los rebeldes en un lugar próximo a la provincia de Valle Grande. Había sido capturado en el campo de batalla Ernesto Che Guevara. Siendo poco después ejecutado, Barrientos murió en un extraño accidente en helicóptero en abril de 1969. Sucedieron en el poder una serie de gobiernos de corta duración. La mayoría de los militares y en agosto de 1971 el general Banzer llegó al poder. El régimen de Banzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una mayor represión. Suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió a tropas a los centros mineros en 1978. Banzer dimitió una junta militar. Se hizo con el poder. A comienzos de la década de 1980, el fuerte crecimiento económico de la década anterior, que había sido sostenido por los altos precios del estaño en el mercado mundial, dio paso a la crisis. Decidimos entrevistar a una persona mayor de 80 años de cómo fue su experiencia con el gobierno dictatorial de Bolivia, y estas fueron sus respuestas. Cambió su vida diaria y la de su familia durante la dictadura. Cambió bastante porque, como le digo, no se salía mucho de la casa, tuvimos que encerrarnos, mis padres, hermanos, o sea, la familia. Temíamos por los militares. ¿Qué sentimientos o pensamientos predominaban entre la gente durante esos años? ¿Y cómo lograban expresar sus opiniones si es que lo hacían? Nuestros padres nos guiaban a todos. Éramos 7 hermanos y nuestros padres nos guiaban aconsejándonos a no salir, y eso es lo principal. La primera pregunta fue en base a cómo se sintió él y cómo se sintió su familia. Aquí Orlando nos cuenta que en su familia sintieron mucho miedo y la opción que ellos obtuvieron fue quedarse en casa y cuidarse. ¿Qué sentimientos o pensamientos predominaban entre la gente durante esos años? ¿Y cómo lograban expresar sus opiniones si es que lo hacían? Nuestros padres nos guiaban a todos. Éramos 7 hermanos y nuestros padres nos guiaban aconsejándonos a no salir, y eso es lo principal.
En la siguiente pregunta, el señor Orlando nos cuenta su experiencia que vivió a través de la dictadura militar de Bolivia y nos comenta que él vivió una vida resguardada a través de su casa porque no se podía salir por las malicias de los militares. ¿Qué gobiernos militares o dictatoriales de Bolivia se recuerda? El gobierno de Hugo Banzer Suárez, 1. Después de... ¿Cómo se llama este? Luis García Meza. Fue el más duro gobierno militar que hubo. ¿Qué entiende usted por la palabra dictadura? Restringen a las personas a lo que piensan diferente a lo que están gobernando en ese momento. El que piensa diferente es tomado preso o lo encarcelan, como actualmente ocurre en varios países donde hay dictadura. Le preguntamos al señor Orlando Acosta qué gobiernos militares recuerda de Bolivia y nos comenta que recuerda el gobierno de Hugo Banzer, que fue un presidente dictador de Bolivia en el año 1971 al 78. El señor Orlando también nos comenta que recuerda sobre el gobierno de Luis García Meza, que fue un presidente durante la época dictatorial de los militares en Bolivia, y él tuvo un gobierno en 1981 a 1982. La dictadura es un sistema político que se concentra en una sola persona como líder o un grupo de individuos que reprimen los derechos de los ciudadanos y la libertad de prensa. Buenas tardes, yo les voy a explicar mi función para ayudar a mi grupo con respecto a esta tarea de entrevista. Mi función, al menos la que a mí me encargaron, fue buscar las preguntas. Entonces fue un poquito difícil porque tenía que buscar buenas preguntas, ya que en eso se iba a basar todo el video. Lo que yo hice fue primero sentarme y ponerme a analizar qué le preguntaría yo a una persona que haya vivido una dictadura. Entonces hice unas 10 preguntas, que las 10 estaban espectaculares. Más bien creo que fue más difícil elegir las preguntas que crear las preguntas. De ahí que más hice, yo fui la cabeza sobre el concepto de la entrevista y ayudé a más o menos ver, no, tengo que preguntar esto para que diga esto, porque si dice esto no va a ser tan llamativo. Entonces esa fue mi función. También ayudé un poquito más a organizar, ya que al ser un grupito más grande es un poquito más difícil, ¿no?, que se balanceen las tareas. Muchas gracias.